Vino luego a sus discípulos y los halló orando. ¿Cómo dice ahí? Durmiendo. ¿Y los halló qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Verso 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban ¿qué? Agravados. ¿Estaban qué? Agravados. Cargados de sueño. Amén. Puede tomar su asiento. Padre celestial, lleno de amor y de misericordia, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por estar una vez más aquí delante de tu presencia, Señor. Mira este pueblo, Señor, el cual, Padre Santo, ha sido enseñado, ha sido capacitado, Señor. Danos la palabra correcta, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo estorbo que pueda haber en el nombre de Jesús en los aires, Señor. Quitamos todo lo que estorbe, Señor. Y Señor, y te pedimos en tu unción, la unción del Espíritu Santo, para hablar tu palabra con libertad, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Dice la palabra, hermano, que se llevó a 3 de sus discípulos el Señor. Y dice la Biblia, hermano, que su alma empezó a entristecerse. Sí, aleluya. Él les declara una palabra y les dice: velen conmigo, velad y orad. Dos de las armas poderosas que el Señor nos ha dado, hermano, es la de orar y la de velar, la de poder interceder, hermano, unos por los otros. Y dice la Biblia que, hermano, los halló durmiendo. Él fue a orar con su padre y dice la Biblia que halló a sus discípulos dormidos. ¿Cómo usted y yo podemos saber, hermano, si estamos dormidos o estamos despiertos? Aleluya. ¿Cómo usted y yo podemos saber, hermano, si estamos caminando con la voluntad de nuestro Padre? ¿Cómo usted y yo podemos saber, hermano, si la iglesia de Cristo está caminando hacia adelante? ¿Cómo usted y yo podemos saber si la iglesia de Jesucristo, hermano, sigue adelante, no está dormida? La Biblia dice que Él le dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entres en tentación. Amén. Decía nuestro hermano Gerardo: la carne siempre quiere lo de la carne. La carne se cansa, la carne se entristece, pero la Biblia dice que el Espíritu está presto. Y dice la palabra que Él halló a sus discípulos, estaban dormidos. ¿Por qué le puse al tema los que duermen? Porque usted y yo necesitamos saber si en realidad estamos dormidos o estamos despiertos. ¿Cuántos estamos acá, hermanos? Amén. ¿Pueden glorificar a Dios? Y lo que me llama la atención, hermano, de la palabra es que dice la Biblia que eran discípulos. Santo. Eran hombres, hermano, que habían sido capacitados, enseñados por el Maestro. Jesús les había enseñado, los había capacitado, hermano, y aún así dice la Biblia que sus... ¿Por qué dice que la Biblia no se equivoca, hermano? Siempre le digo que tome en cuenta las comas y los puntos. Dice la Biblia que los ojos de ellos estaban ¿qué? Cansados. Estaban cargados de sueño. Sí, aleluya. Por eso le hablaba al principio, si usted se batalla para levantarse. Espiritualmente, hermano, ¿cómo sabemos si usted y yo estamos dormidos? ¿O cómo sabemos si usted y yo, hermano, estamos despiertos? Y la Biblia dice, hermano, que no pudieron orar una hora. Eran discípulos. La Biblia dice, no sé si usted ha puesto a meditar en la palabra, pero la Biblia dice, hermano,
que Jesús se sentaba y les enseñaba. En muchos de los evangelios, la mayoría de las veces Jesús enseñaba a sus discípulos. Fue rara la vez en la cual Jesús predicaba. Sí habla la Biblia y dice que Jesús les predicaba como alguien que tenía autoridad. Pero muchas de las veces, hermano, Jesús dice que Él se sentaba y les enseñaba. Es importante que la iglesia de Cristo sea capacitada, sea enseñada por su palabra, hermano. Y dice la palabra que eran discípulos. Y los halló. ¿Cómo los halló? Dormidos. ¿Cómo saber si usted y yo estamos dormidos? Hoy lo vamos a saber. ¿Cómo saber si estamos despiertos o cómo saber si estamos en una condición de adormecimiento? Amén, gloria a Dios. Si usted ha leído un pasaje donde habla, hermano, del espíritu de adormecimiento. En el libro ahí habla la historia. Dice que en ese tiempo había un espíritu de adormecimiento. No había visiones, no había sueños. La iglesia estaba en stand-by, estaba quieta. Y yo vengo a decirle, hermano, que la iglesia tiene que levantarse, que la iglesia tiene que empezar, hermano, a despertar, aleluya, porque viene un avivamiento a la iglesia, pero la iglesia tiene que estar despierta, hermano, aleluya. Hermano, me sorprendí, hermano, en la sierra, hermano, la gente hace casi hora y media para llegar a la iglesia, hermano, y se esfuerzan en estar ahí, se esfuerzan en ayunar, se esfuerzan en predicar, se esfuerzan en evangelizar, hermano, aleluya. Santo su nombre, aleluya. Hermano, tiene que ir uno en terracería para llegar a la iglesia. Los hermanos caminan y caminan y caminan y se esfuerzan. Hermano, aleluya, pero hoy en esta hora vamos a echar fuera todo espíritu de adormecimiento que pueda haber en el pueblo de Dios. Es tiempo que usted y yo empecemos a despertar de ese sueño, dice la Biblia. Aún los discípulos estaban dormidos. Aún estaban en una condición que se habían acomodado, hermano, aleluya. ¿Cómo saber si usted y yo, hermano, muchas veces usted y yo nos acomodamos? Queremos servir a Dios a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Queremos venir a la iglesia cuando podamos, cuando nos dé tiempo, y no es así. ¿O acaso usted hizo pacto con el hombre? ¿Con quién hizo pacto usted cuando se bautizó? Porque cuando usted se bautizó le dijeron a usted, ¿por cuántos días va a servir al Señor? ¿Por cuántos? Siempre. Para siempre. Y la Biblia dice que Él es el mismo de ayer y de hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Entonces, dice el Señor que tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y se los llevó. ¿Por qué se los llevó, hermano? Con Él. Porque se había llegado la hora de que iba a ser crucificado. A Cristo le tocó tomar la copa de maldición. Él tomó la copa de maldición por usted y por mí. Y dice en Corintios que a Él, hermano, a Él nos dio la copa de bendición a nosotros. Entonces, ¿cómo saber si usted y yo estamos dormidos o estamos despiertos? Mire, vaya a 1 Corintios. Santo, santo es el Señor, aleluya. 1 Corintios. Aleluya. Capítulo 11. Si lo tiene, puede decir amén. Esta fue una carta que escribió Pablo a la iglesia de Corinto. Fue la primera carta que escribió y le hablaba y le decía al pueblo. Dice el versículo 29. Sí,
Porque el que come, ¿sí lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Y muchos qué? ¿Y muchos qué? Y muchos son los que están dormidos. Usted sabe que en Jesús, en Cristo, no hay partes intermedias. O estamos dormidos o estamos despiertos. Amén. La Biblia dice: o eres caliente o eres frío. Si eres tibio, yo te voy a vomitar. Entonces en Cristo no hay partes intermedias. O estamos dormidos o estamos despiertos. ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos están despiertos? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 30: hay muchos enfermos. Aparte de que están enfermos, están debilitados. Y muchos todavía están dormidos. ¿Qué escala le pondría usted a muchos? Del 0 al 100. ¿Qué escala le pondría a muchos? ¿El 80 o el 70? Si dice la Biblia, muchos están dormidos, ¿qué escala le pondría del 0 al 100? El 90. Dice mi hermano Poli, el 90% de la iglesia está debilitada. El 90% de la iglesia está enferma. Y muchos están dormidos o estamos dormidos. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo empiece a despertar. Es tiempo que la iglesia de Cristo, aleluya, se avive, porque Pablo le decía a Timoteo: aviva ese fuego que hay dentro de ti. Es tiempo de avivar el fuego del Espíritu Santo que hay dentro de nosotros. Nos estamos acomodando, nos acomodamos y se nos, hermano, y las almas. ¿Cómo saber si estamos dormidos o estamos despiertos? Dice nuestro hermano, el 90% en la escala del 0 a 100, muchos son los que están dormidos. Pablo le hablaba, hermano, a la iglesia y decía: no hay partes intermedias, o estás dormido o estás despierto. Y le vuelvo a la misma pregunta del principio: le cuesta mucho despertarse. Ahora se lo pongo en el ámbito espiritual. Nos cuesta mucho levantarnos. Es tiempo que te levantes, hermano, hermana. Es tiempo que sigas adelante, varón de Dios. Es tiempo, aleluya, que el fuego del Espíritu Santo obre en sanidad, en liberación, obre, hermano, en cada uno de nosotros. Y muchos están dormidos. Dios nos guarde, hermano, porque Cristo viene. Cristo está a las puertas. Entendemos, hermano. Mire, vamos al libro de Efesios. Ahora lo voy a hacer que lea Biblia, hermano. Si le gusta leer Biblia, es importante leer Biblia, hermano. Es importante leer la palabra de Dios, que es la luz. La palabra es la luz, hermano, la que les alumbra. Amén. Efesios 5, capítulo 11. ¿Sí lo tiene? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿son hechas qué?
manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué nos quiere dar a entender este verso, hermano? Que una persona que está en tinieblas es que está dormida. Y que hermano, Cristo es el que nos puede despertar. ¿Sabe cuál es la clave, hermano? La clave es la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo es la luz. Y Él nos puede despertar de ese sueño. Aleluya. La luz es Cristo, hermano. Amén. Muchos de nosotros estamos en tinieblas, hermano, porque estamos dormidos. Muchos mentimos, muchos robamos, muchos hacemos cosas infructuosas de las tinieblas y no estamos en la luz. Estamos en tinieblas. Estamos en las obras de la carne. Y hoy el Señor quiere que tú y yo nos levantemos, hermano, y seamos luz en medio de las tinieblas. Y seamos, hermano, partícipes de las obras que Cristo hizo en esta tierra. La Biblia dice que Jesús dijo: mayores cosas que yo harán en mi nombre. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Cristo en la actualidad? ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo, hermano, en estos tiempos? Nos hemos acomodado, hermano. Se nos hace fácil hacer cosas que no le agradan a Dios. Hacemos lo que queremos, hermano. Pero Dios hoy viene a hablarnos y a decirnos: es tiempo que la luz de mi palabra te alumbre, para que te levantes, para que despiertes. Aleluya. Yo no sé cuántos pueden decir gloria a Dios. Yo no sé a cuántos el Señor les esté hablando en esta tarde. Es tiempo de despertarnos del sueño. Cristo vive, aleluya. Ya no estamos más en las tinieblas. Hoy estamos en la luz. También la luz puede representar su palabra. Cuando tú hablas, cuando tú, hermano, cuando tú lees la palabra, hermano, y viene la revelación de la palabra, es cuando Cristo te alumbra y la luz viene hacia ti. Porque la palabra, hermano, tiene un espíritu, y la palabra, hermano, se tiene que discernir. Y dice la Biblia: levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve, hermanos? ¿Qué hacemos cuando no estamos en este lugar? ¿Qué hacemos en nuestro trabajo? ¿Qué hacemos, hermano, cuando nadie nos ve? ¿Qué vemos en el celular, en el Face, bueno, hay tantas cosas, que el Instagram y que quién sabe qué, y que bueno, ¿qué vemos en las redes sociales? Si vemos cosas de las tinieblas, es porque estamos dormidos, porque Cristo no ha alumbrado nuestra vida. Fíjese que la otra vez leía la vida de Abraham y de su sobrino Lot, y dice la Biblia que Abraham le dice a Lot: es tiempo que nos separemos. Escoge para dónde vas o a dónde quieres ir. Y dice que Lot le dice: yo iré a las llanuras, allá a las llanuras de Sodoma y de Gomorra. Allá se fue Lot. Y dice la palabra que cuando Abraham se separó de Lot, empezó a ser prosperado. Ya era prosperado, ya era bendecido, pero aún fue bendecido aún más. Y yo le decía al Señor: ¿qué representa Lot hoy en la actualidad? Y buscaba en el diccionario bíblico qué significa la palabra Lot. Y Lot significa tinieblas, oscuridad. Y tú y yo tenemos que separarnos de Lot.
Si queremos que Dios nos alumbre, tenemos que separarnos de Lot. Cuando Abraham se separó de Lot, entonces vino la bendición y el Señor le declaró una palabra profética ahí y le dijo: serás padre de naciones, de ti saldrán reyes y príncipes. Pero fue hasta cuando él se separó de Lot. Usted y yo necesitamos separarnos de Lot, de las tinieblas, de las obras de la carne, para que me entienda. Lot representa todo aquello que es lo carnal de nosotros. Si queremos que Dios nos despierte, necesitamos separarnos de Lot, del viejo hombre, de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Están muy callados, hermano. No los vine a regañar, hermano. Poderoso es Dios. No los vine a regañar, hermanos. Es Dios por su palabra. O si quiere le dejamos ahí. Si quiere le dejamos ahí. Y nos vamos, comemos y nos vamos, ¿no? Es tiempo, hermano, que el pueblo oiga la verdad de Dios. Dios me mandó a mí, hermano, y le digo: Señor, ¿por qué no me das un mensaje de amor, Señor? De misericordia, de bondad. Aleluya. Fíjese, desde allá de la Sierra de Durango venimos. Y venimos a Iglesia Un Nuevo Pacto. Amén. Cuando nos sentimos en casa, somos de casa. Ahí los vemos por ahí por las redes sociales. Estamos viendo, hermano, al siervo, hermano, al pastor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Tenemos que separarnos de Lot. Amén. Hay que separarnos de las obras de las tinieblas, de esta carne. Esta carne quiere, hermano, hacer las cosas de la carne. Entonces, ¿seguimos adelante, hermano? ¿Sí? ¿Sí me permite seguir adelante? No se duerma, puede ser. Si se duerme, mire, Primera de Tesalonicenses. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Gloria a Dios. Poderoso es Dios, amén. Amén. Aleluya. Si tiene un vasito de agua, hermano, por ahí. Sí, hermano. Ahí en la puerta. Aleluya. Versículo 4, 5:4. Dice la Biblia: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como ¿quiénes? Diga, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, Gloria a Dios. tenemos que ir a la luz. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermano, que Pablo le hablaba a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, y le decía: ustedes no son de la noche, no duerman, levántense, no duerman. Hoy vengo yo a decirle, hermano, que se levante en el nombre de Jesús, y que si ha dejado de venir a este lugar, o si ha dejado de orar, empiece a orar.
Si ha dejado de ayunar, empiece a ayunar. Si ha dejado de interceder, empiece a interceder. Por tanto, dice la Biblia, no durmamos como los demás, porque los que andan de noche son aquellos que están dormidos, son aquellos que hacen cosas infructuosas en las tinieblas. Entonces, ¿cómo saber si estamos dormidos o estamos despiertos? Sabemos porque la luz no está en nosotros. Sabemos que estamos dormidos porque no nos hemos separado de Lot. Porque es importante que la oscuridad, hermano, se vaya de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es tiempo de despertar para que la luz de Cristo nos alumbre y recordemos que en Dios somos más que vencedores en su nombre. Amén. Dice la Biblia, hermano, según Proverbios, dice la Biblia que la luz va en aumento como la luz de la aurora. Hermano, cuando usted está despierto, la luz de Cristo le alumbra. Y la luz viene de menor a mayor, en aumento. Porque la luz está o debe de estar en el pueblo del Señor. Amén. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos, hermano? Mire, vaya al libro de Mateo. Vaya al libro de Mateo, capítulo 9. Amén. Versículo 18. Amén. ¿Ya lo tiene? Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Ahora vamos hasta el versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña ¿qué? No está muerta, o no duerme, sino ¿qué? Sino duerme. Y se burlaban de él. Amén. Dice la Biblia, hermano, que cuando Jesús llega a la casa, hermano, del principal, hermano, ese hombre no era cualquier persona. Era un hombre que tenía autoridad. Era un hombre que tenía una posición. Y dice la Biblia que Jesús llega y lo primero que ve, si leemos la palabra, ¿no?, lo primero que él ve en la casa del principal es que había un desorden. Dice la Biblia que estaban gritando, haciendo alboroto, y esta es una consecuencia de que muchos de nosotros estamos dormidos, porque nuestras casas, nuestros hogares están en desorden. Nuestros hijos han hecho lo que han querido con nosotros, se burlan de nosotros, no vienen a la iglesia, los dejamos hacer lo que les da su gana. Y hoy la consecuencia está en que hay un desorden en nuestra casa. Y la Biblia dice que Jesús le dijo: la niña no está muerta, solamente está dormida. Muchos de nosotros representamos a esa niña. Estamos dormidos, pero Jesús viene a despertarnos.
Hoy en este día Jesús viene a estrujarnos, hermano, a estrujar a la iglesia de Cristo y a decirle, aleluya, que Él está con nosotros y que Él es la luz, hermano, que alumbra todo lugar que está en la oscuridad. Yo te hago una pregunta esta tarde, hermano. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Tu esposa sirve a Dios? ¿Tu esposo sirve a Dios? ¿Tus hijos sirven a Dios? Si no es así, a lo mejor no vengo a declararle nada, hermano. Vengo a hablarle la verdad de Cristo. Este hombre principal, había un desorden en su casa. A consecuencia del desorden viene la oscuridad. Y la oscuridad es pecado, es tinieblas. Y tarde que temprano tenemos una consecuencia. Tarde que temprano, hermano, se paga una factura con nuestros hijos. Aunque no diga amén, es amén. Aunque no diga amén, es amén. Así dice mi pastor. Aunque no diga amén, es amén. Hay un desorden en nuestra casa, hermano. Y como consecuencia de ese desorden, estamos dormidos. Gloria a Dios, aleluya. La niña no está muerta. La niña está dormida. ¿Cuántos queremos despertar esta tarde? ¿Cuántos están oyendo la palabra de Dios y están diciendo, Señor, yo quiero que me despierte, Señor? Yo quiero ser despertado por el poder, aleluya, de tu Santo Espíritu, aleluya. Y que la revelación de tu palabra venga en este día sobre mí, sobre el pueblo, aleluya, para ser despertado, para que tu gloria se manifieste donde quiera que yo vaya. Porque usted y yo tenemos que dar testimonio de que la luz está con nosotros, de que Cristo es el autor y consumador de nuestra vida. Tenemos que tener cuidado, hermano, cómo criamos a nuestros hijos. Sí, es cierto, hermano. Viene la edad de rebeldía, hermano, y no sabemos qué hacer. Esa consecuencia de que nosotros mismos hemos permitido, hermano, que nos falten el respeto. Aunque no diga amén, es cierto, hermano. Yo no vengo a quedar bien con usted. Tengo que hablarle la verdad de Dios. Y si Él me puso aquí esta tarde, alabe a Dios, hermano. Ella no está muerta, solamente está dormida. Y hoy la iglesia de Cristo